Exmarín, terror en Japón. El país del sol naciente parece pertenecer a otro planeta. Allá todo es tan diferente, sus costumbres, su gente, las creencias. De este lado del mundo abundan las leyendas paranormales. Muchas veces las leyendas de por aquí suelen ser más, ¿cómo decirlo? Van más al misterio, rozando el terror. Pero las leyendas niponas están más enfocadas en la muerte, son muy sádicas, abundan los monstruos ansiosos de sangre, los seres de la noche de los que se rumorea en Japón, no andan por ahí asustando gente. Los japoneses, siempre que hablan de algún espanto o monstruo, lo pintan como si fuera el mismo diablo. Aunque el diablo como tal no existe en la mitología japonesa, pero sí una serie de horribles y crueles demonios. Me presento, soy un veterano de los Marines de Estados Unidos. Yo nací en México, específicamente en Baja California. Ahí estudié la primaria, secundaria y preparatoria. Luego de eso, estuve trabajando de mesero en el restaurante de un hotel, después descargando camiones en una bodega. Cumplí 20 años y yo no tenía la certeza de qué iba a hacer con mi vida. En una ocasión, en San Diego, pasé por un lugar donde estaban reclutando. Me acerqué a preguntar y me pareció que era la opción correcta para mi futuro. Para no hacer el cuento largo, me enlisté, pasé el entrenamiento y estuve en el servicio hasta mis 30 años. Luego de eso, ya no renové mi contrato y me retiré. Durante el servicio, llegué a ser trasladado a una base en Afganistán por unos meses, pero nunca estuve en enfrentamiento. Haciendo memoria, prácticamente el 50% del tiempo de todos los años que estuve de servicio, los pasé en bases ubicadas en Japón. En cuanto me retiré, regresé a México a visitar a mi familia, que por cuestiones del destino, ya no vivían en Baja California, sino que ahora vivían en Monterrey. Luego de estar una temporada con mi familia, decidí que era tiempo de volver a Japón. Durante mi estancia, me había hecho de una amiga que vivía en Tokio. Le darían vacaciones en el trabajo, y me pareció buena idea aprovechar para ir. En todas las ocasiones que estuve en servicio, prácticamente no conocí Japón, aunque salíamos como civiles de vez en cuando. Nunca fue la gran cosa, y yo quería conocer su cultura. Ya cuando estaba todo listo y planeado, tomé mis cosas, me fui al aeropuerto y volé a Houston. Pasé una noche en Houston y al día siguiente por la mañana volé a Tokio. Ha sido el vuelo más largo y cansado que jamás he hecho. Cuando estaba en servicio, íbamos a Japón en barco. Recuerdo que el vuelo salió a las 11 de la mañana y llegamos a Tokio casi a las 3 de la tarde del día siguiente. Ojo, 3 de la tarde en México, pero en Japón eran como las 5 de la mañana. Del aeropuerto de Tokio fui hasta una estación de metro. Ahí comenzaron las cosas extrañas. Verán, resulta que la cultura nipona, el número 4, es sinónimo de mala suerte. Y mientras más números 4 estén juntos, es peor. Puede escalar hasta significar la muerte. Y no es que yo sea un supersticioso, pero me tocó el asiento 44 en el vuelo. Siendo honesto, podría decirse que las cosas no pintaban bien desde el principio. Cuando estaba en la estación, aún faltaba algo de tiempo para que llegara el metro. Así que sabía que tenía algo de tiempo para ir al baño. Entré en el penúltimo baño del fondo. Podía escuchar que había alguien en el baño del fondo. Oía una voz como si estuviera hablando por teléfono. Yo terminé, salí del cubículo y me fui a lavar las manos. Entonces se me ocurrió mirar hacia el baño de la esquina utilizando el reflejo del espejo, pero parecía que no había nadie. Y no solo eso, me percaté que no había nadie más en ningún otro baño. Yo claramente había escuchado a otra persona. Aún así, la realidad era que yo estaba solo en ese lugar. Supuse que todo era por el cansancio. Me enjuagué la cara, iba a salir del baño cuando la puerta del último cubículo se abrió de golpe. Yo volteé un poco y les juro que pude ver cómo una mujer se asomó levemente.
En eso, un muchacho que iba a entrar me pidió permiso porque obstruía el paso. Reaccioné, me quité y cuando volteé nuevamente al baño ya no había nada. Salí de ahí algo nervioso. Fui a esperar el metro. Llegó a los pocos minutos y lo abordé. Finalmente pude llegar al departamento de mi amiga. May se llama. Ella habla un perfecto inglés. May ya me tenía el desayuno listo. Los japoneses son muy amables todo el tiempo. Me dejó dormir todo el día y ya en la noche, luego de que pude ducharme, salimos a dar una vuelta. Tomamos el metro para ir a un sitio en donde nos veríamos con unos amigos suyos. No recuerdo qué hora era, pero era algo tarde. Íbamos en el vagón. Yo tengo la manía de estar viendo a la gente todo el tiempo. Esa es una de las muchas cosas que se te quedan luego de haber estado de servicio en Afganistán. Entonces, en una estación, específicamente en la cuarta, se subió una muchacha que me llamó mucho la atención. Muy atractiva, cabello largo, piel muy blanca y ojos claros. Llevaba la mitad de la cara cubierta con una mascarilla. Esto pasó mucho antes de la pandemia. No pude evitar que mi mirada se quedara fija en ella durante todo el trayecto. Cuando llegamos a donde mi amiga y yo nos teníamos que bajar, caminamos hacia las puertas y pude estar más cerca de esa muchacha. Tenía la intención de hablarle para pedirle su número o algo, pero inmediatamente mi amiga me volteó a ver con una cara de miedo y movió su cabeza indicándome que no debía acercarme a ella. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero le hice caso. Salimos de la terminal e íbamos caminando hacia el lugar donde íbamos a cenar. Entonces yo le pregunté a May qué era lo que había pasado en el metro. Ella me preguntó si en verdad no me había dado cuenta. Me dijo que era un tonto, que yo no había prestado atención, que yo había quedado hipnotizado con los ojos de la muchacha. Ella me preguntó si acaso no me había dado cuenta que el resto de hombres habían estado evitando mirar a la muchacha. Me dijo que la mujer tenía cortadas en ambos lados de la boca que llegaban hasta la mitad de ambas mejillas y que debajo de esas heridas podían verse unos feos dientes. Yo no había visto nada de eso. Incluso le pedí que no estuviera bromeando, pero May estaba seria, demasiado. Ella me contó que algunas veces a los vagones del metro de Tokio se sube el fantasma de una mujer que fue asesinada por su pareja por ser demasiado hermosa. Este fantasma espera a que algún hombre intente acercarse a ella y entonces el espectro se desaparece. Pero en cuanto el hombre está solo, ya sea en un callejón, en un estacionamiento o en el baño, no importa el lugar, el fantasma aparecerá de nuevo y lo matará. Escuchar esa historia me hizo sentir un escalofrío muy incómodo. Solo de pensar que esa cosa se pudiera aparecer en cuanto me quedara solo, me daba algo de miedo. Cuando íbamos a llegar al sitio con sus amigos, me dijo que yo no comentara nada de lo que había pasado en el metro, que la gente podría tratarme diferente en el mal sentido. Seguí el consejo de mi amiga. El resto de la noche fue muy agradable. Al final, uno de los amigos de May nos llevó de vuelta al departamento de mi amiga. Al día siguiente, por la tarde, fuimos al aeropuerto internacional de Narita y tomamos un vuelo de 2 horas hasta Sapporo, que está al norte de Japón. Volamos hasta allá porque yo quería ir al templo Manenji, que es un templo budista. Ahí hay una muñeca de la cual me llegó el rumor de que le crecía el cabello como si fuera una persona, y eso era algo definitivamente que yo quería ver con mis propios ojos. Una vez que salimos del aeropuerto, fuimos hasta una agencia de autos. Necesitábamos rentar uno. No recuerdo cuál fue el que pedimos. Íbamos en camino, pero yo quería comer algo antes. Y justo mi amiga conoció un restaurante de comida italiana que nos quedaba de paso. Ahí llegamos a comer. Comimos sin prisa. Antes de salir del restaurante, fui al baño. En cuanto entré, no pude evitar acordarme de la situación tan espeluznante de la que había estado expuesto en el baño del metro en Tokio. Mejor me di media vuelta. Sentí miedo. Siempre he sido muy asustadizo.
Haber estado en los Marines no te quita lo humano, y sentir miedo por alguna cosa es lo más humano que puede existir. Salimos del restaurante y volvimos al vehículo para continuar con nuestro viaje. El trayecto que teníamos que recorrer para llegar hasta el templo budista aún era de 1 hora. Mi amiga, para hacer que el viaje no se sintiera tan largo, me preguntó si quería escuchar una historia de terror. No sé por qué, pero en ese momento volteé a ver la hora. Eran las 4:44. Le dije que estaba bien. Entonces me empezó a hablar de algo que se llama El poema del infierno de Tomino. Ese poema tenía la fama de estar maldito. Se supone que si alguien lo dice en voz alta sufrirá graves consecuencias, ya que se cree que pronunciarlo es como llamar al demonio que inspiró al autor para escribir ese poema. A mí me dio curiosidad y le pregunté si ella se sabía el poema y me dijo que sí. Yo le cuestioné cómo eso era posible si en teoría, según su propia lógica, todos los que lo dijeran terminarían siendo llevados al infierno o alguna cosa por el estilo. May me dijo que el poema se podía escribir y que también se podía leer en la mente, que con eso no habría ningún problema. Yo le pregunté si en verdad ella creía esa historia del supuesto poema maldito. Me respondió que no realmente, pero que había una forma de comprobar si la leyenda tenía al menos una pizca de verdad. Me dijo que si pronunciaba los primeros 2 versos del poema, debería pasar algo que sirviera de advertencia para que el poema no siguiera siendo pronunciado. Ella volteó a verme, haciéndome saber que lo iba a hacer. Yo solo pasé saliva, deseando que todo fuera una vil mentira. En cuanto ella dijo en voz alta los primeros 2 versos, de la nada, se nos atravesó una vaca y tuvimos que frenar de golpe. Ambos volteamos a vernos muy asustados. Luego de que la vaca se quitara del camino nos fuimos. El resto del trayecto fue en completo silencio. Logramos llegar al templo sin más incidentes. Fuimos hasta donde estaba la muñeca y tuvimos la suerte de que nos tocara ver cómo le estaban cortando el cabello. Les cuento, esa muñeca, Okiku, está embrujada. La muñeca le pertenecía a una niña que estaba padeciendo una enfermedad que en aquel entonces era incurable. Su hermano, para tratar de aliviar un poco su sufrimiento, le compró la muñeca más bonita que encontró, y en cuanto se la dio a su hermana, ella la abrazó y nunca la soltó. Inevitablemente, la niña murió. Cremaron su cuerpo y colocaron la urna de cenizas junto a su muñeca. Yo supongo que los padres hicieron esto con la intención de que el alma de su hija permaneciera con ellos, porque en Japón se tiene la creencia que las muñecas son recipientes vacíos que tienen la capacidad de almacenar las almas de los muertos. Cuando el cabello de la muñeca comenzó a crecer, los padres seguro se dieron cuenta que el alma de su hija ya había poseído a la muñeca, pero la situación no terminó ahí. Se dice que la muñeca empezó a causar fenómenos extraños en la casa de la familia, pero aún y con todo eso, la familia se rehusaba a deshacerse de la muñeca. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la familia tuvo que emigrar y dejaron la muñeca en el templo Manenji. Ahora puedo dar fe y testimonio que es totalmente cierto que a esa muñeca le crece el cabello. Estuve ahí para verlo, pero eso no fue lo único sobrenatural que pude presenciar ese día. También vi cómo una gota se resbaló de los ojos de la muñeca. Dimos una vuelta por diferentes lugares del templo y luego nos retiramos del lugar. Nuestra siguiente parada era hasta el otro extremo del país. Yo quería visitar el parque Kizuhoji, que está en Osaka, y para llegar hasta allá teníamos que volver al aeropuerto y tomar un vuelo de 2 horas y media. Sería un trayecto muy cansado. Decidimos hospedarnos en un hotel ahí en Sapporo y volar hasta el siguiente día. Llegamos al hotel, pedimos la habitación y subimos por el elevador. Ahí noté algo que me voló la cabeza. No había un botón para ir al piso número 4, porque no existía el piso número 4.
Se brincaba del tercer piso al quinto piso, que era donde estaba nuestra habitación. Nos instalamos y le pregunté a May sobre la falta del cuarto piso. Ella dijo que todo el asunto del mal augurio con el número 4 era tomado muy en serio por mucha gente, que eso llegaba a un nivel tan extremo que la numeración de muchas casas y muchos números de teléfono no contenían el número 4 por petición de las personas que querían evitar la mala suerte. En lo que pedíamos algo de cenar, le comenté a May lo que había pasado en el baño del metro de Tokio. Ella me dijo que eso era algo relativamente normal, pero era peligroso. Total, al día siguiente, devolvimos el auto que habíamos rentado en la agencia y volamos a Osaka. Luego de aterrizar, fuimos directo a rentar otro auto porque el resto del viaje lo queríamos hacer por tierra. Cuando nos dirigíamos al parque Kizuhoshi, pasamos por el túnel Kiyotaki. Cuando lo estábamos atravesando, Mei me contó que ese túnel tenía 444 metros de largo, otra pésima señal. También me comentó que existía el rumor de que habían sido sacrificados muchos de los esclavos que lo habían construido, y que los fantasmas de esos esclavos sacrificados solían aparecerse dentro de los autos que atravesaban el túnel y causaban accidentes mortales. Yo de verdad no entiendo cómo es que a May le pareció buena idea contarme todo eso mientras seguíamos dentro del túnel. Yo iba demasiado nervioso. Afortunadamente, no tardamos mucho en salir del túnel. Luego llegamos al parque. Para ser honesto, ese parque no tiene nada de especial. Mientras esperábamos la puesta de sol, le pregunté a May que si, aparte de la mujer del baño y la mujer de la mascarilla, había alguna otra cosa de la que yo tuviera que cuidarme cuando volviera a utilizar el metro de Tokio. Me estaba volviendo paranoico. No me esperaba toparme con tantas cosas paranormales. May me dijo que nunca me acercara a la orilla de las vías y que mucho menos me asomara hacia los túneles. Le pregunté por qué. Me respondió que había una especie de espectro que se atravesaba por las vías y que jalaba a los curiosos. Ya con la noche recién entrada, volvimos al auto, dimos la vuelta y condujimos hacia Hiroshima. Estimábamos llegar pasada la medianoche. Afortunadamente, logramos llegar sanos y salvos al hotel en el que íbamos a pasar la noche. Al día siguiente, temprano por la mañana, lo primero que hicimos fue ir a un sitio budista para librarnos de las malas vibras a través de un ritual de purificación. Había 4 monjes, estaban rezando. Luego empezaron a hacer sonar una especie de platillos y un tambor. Ya para terminar, sumergimos nuestros pies en agua fría, mientras con tinta nos dibujaban un símbolo en la frente y al mismo tiempo hacían sonar una pequeña campana. No sabría explicarlo con claridad, pero me sentí muy aliviado después del ritual. Era como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. De ahí fuimos a recorrer varios lugares, entre ellos el templo más antiguo de la zona. Cuando estábamos ahí, May me contó sobre una antigua práctica, el ritual de los pilares humanos. Ese ritual consistía en sepultar personas dentro de los muros de los templos a forma de ofrenda para apaciguar a los demonios y así no destruyeran el templo. Al caer la noche, volvimos al hotel para dormir luego de un largo día. Había llegado la parte final de nuestro viaje. Yo quería visitar el monte Inuaki, que está en Fukuoka. Hicimos un viaje de unas 4 horas, quizá un poco más para llegar hasta allá. El lugar tiene veredas para recorrer, pero yo quería algo más emocionante. Le pregunté a mi amiga si se animaba a salirnos de las veredas y explorar. Yo tenía experiencia en terreno boscoso, por lo tanto no habría problema. En breve empezamos a adentrarnos en los árboles. Luego de un largo rato llegamos a una zona lo suficientemente alta como para tener una amplia vista del sitio. La vista era increíble. Desde ahí alcancé a distinguir una pequeña casa de piedra que se asomaba de entre los árboles. La casa fácilmente podría confundirse con el entorno.
Esa casa estaba en un sitio colina abajo y era de difícil acceso. Eran las 2 de la tarde. Dijo May que era buena idea intentar llegar hasta esa casa. Y aunque teníamos tiempo, ella me preguntó cuánto haríamos en ir hasta allá y luego regresar hasta el vehículo. Hice unos cálculos rápidos y le dije que como a las 10 de la noche estaríamos de regreso. Como llevábamos linternas, en teoría no debería haber ningún problema. Entonces empezamos a descender por el terreno. Luego de unas 3 horas nos encontramos con un túnel. Se veía muy viejo. A simple vista se notaba que por ahí no había cruzado ninguna persona desde hace demasiado tiempo. Le pregunté a May si aún quería continuar. Ella me dijo que ya habíamos llegado muy lejos como para dar la vuelta. Ese túnel atravesaba una gran roca que estaba conectada al monte. Con algo de nervios nos adentramos. No tuvimos la necesidad de usar las linternas porque el túnel no era tan largo. Se alcanzaba a ver la luz al final. Al salir del túnel nos dimos cuenta que estábamos en lo que parecía ser una aldea muy antigua y abandonada. A simple vista podía ver 5 casas. May y yo comenzamos a recorrer el lugar. Habían más casas. También había un pequeño cementerio, un pozo de agua. Una de las casas era un tanto más grande que el resto. Y ya por último, notamos que había una especie de templo. Pero cuando entramos a echarle un vistazo, mi amiga me dijo que ese templo no era uno normal, sino que estaba hecho para adorar a un Oni. Yo nunca había escuchado esa palabra y le pregunté qué significaba. Me dijo que la palabra Oni no tenía traducción como tal al inglés, pero que los seres Oni eran el equivalente a los demonios occidentales. Estuvimos un buen rato dentro del templo observando todo, porque me dijo May que posiblemente ese era el único templo a un Oni que seguía en pie en todo Japón, y no quería perderme algo tan antiguo. El problema fue que estábamos tan inmiscuidos en eso que se nos pasó el tiempo, y cuando salimos del templo ya se estaba poniendo el sol. En cuanto dimos algunos pasos, escuchamos un sonido peculiar. Tenía un tono parecido al que hacen las vacas y los toros, pero era bastante más humanizado. Una cosa turbia como nunca había escuchado. Nos escondimos detrás de una casa cercana y empezamos a mirar hacia todos lados, intentando encontrar el lugar de donde había provenido el sonido. Hubo otro ruido. Parecían ser cadenas arrastrándose. Le siguieron varios golpes. Era como un martillo impactando en una roca. Entonces, para nuestra total sorpresa y horror, vimos cómo 2 grandes cuernos manchados de sangre empezaron a salir del pozo de agua. Volteé a ver a May. Ella estaba congelada del miedo. Intenté moverla para que reaccionara, pero no respondía. Yo no sabía qué hacer. Simplemente la jalé con fuerza. Ella reaccionó y dijo una sola palabra mientras apuntaba con su dedo. Sea lo que sea que haya sido esa criatura, iba a salir del pozo de agua y si nos quedábamos ahí, nos iba a matar. Corrimos hacia el túnel, evitando lo más que se podía el pozo de agua, que estaba en el centro de todo. Antes de salir del lugar, volteé por última vez y alcancé a notar que ese monstruo tenía una gran joroba cubierta de pelo negro. Mi amiga me jaló del brazo con fuerza, empezamos a correr y cruzamos el túnel. Llegamos al otro lado y seguimos corriendo sin mirar atrás y sin detenernos. Yo tenía en mi memoria el camino de regreso. Cuando llevábamos corriendo 10 minutos, escuchamos otra vez ese sonido como de vaca. Resonó en todo el monte con mucha fuerza. Gracias a Dios, logramos llegar al auto y nos alejamos a toda velocidad. No queríamos conducir de noche hasta el hotel en Hiroshima, pero estábamos tan asustados que corrimos el riesgo. Una vez que llegamos, ni siquiera intentamos dormir. No nos sentíamos a salvo. Ver esa cosa, aunque fueran solo pequeños detalles, me habían dejado traumado y a May también. Al día siguiente, a primera hora, volvimos a Osaka para regresar el auto rentado y de ahí volvimos a Tokio.
May no quería quedarse sola en su departamento, seguía asustada. Me pidió que la dejara en casa de sus padres, que pasaría ahí algunos días en lo que se le pasaba el susto. Yo le pregunté si le comentaría a sus padres lo que nos había pasado, pero me dijo que no, que hablar de los Oni era de mal augurio, y más del Oni Gozu. Resulta que ese demonio había atormentado tanto a la población japonesa en el pasado, que el gobierno había tenido que intervenir para mitigar la propagación de su leyenda. Ese era el motivo por el que ella no quería que nadie se enterara que había estado frente a Gozu, porque podrían hasta despedirla de su trabajo. Me despedí de mi amiga y le dije que se cuidara mucho. Yo me fui en taxi al aeropuerto. No quise utilizar el metro. Finalmente, volví a Monterrey con mi familia. Las cosas paranormales no tienen frontera ni distinguen entre raza o religión. La maldad de Ultratumba no conoce límites, y los seres con sed de sangre abundan en cada rincón del planeta. Nadie está exento de tener malas experiencias. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.